Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión quiero contaros cuál es el funcionamiento general del motor de arranque tipo que estamos usando para conocer este componente. Ya sabéis, el motor de arranque de accionamiento por relé. Bien, aquí podéis ver un motor de arranque de accionamiento por relé típico. Como podéis apreciar, está lo que es parte del motor, el relé, y por último el piñón de engrane. En esta vista seccionada se ven los componentes interiores. Si os parece, os cuento. Tenemos el rotor. Acordaos, apoya en sendos cojinetes de la parte del colector de delgas y la parte de accionamiento. Aquí está el piñón de engrane que incorpora una rueda libre. Aquí, esta parte de aquí es una desmultiplicadora, ya que este motor posiblemente gire a unas revoluciones que sin la intermediación del componente serían excesivas. Tengo el relé de accionamiento. En este caso el relé no me lo han dibujado, pero aquí hay dos solenoides, el de accionamiento y el de retención, y aquí está la palanca de accionamiento. ¿Cuál es el funcionamiento? Voy a dar contacto y se va a ver. Está intentando arrancar, el piñón ahora ha arrancado el motor térmico y por tanto, como se puede ver, el piñón está siendo acelerado y está trabajando la rueda libre en el sentido de liberar. Cuando suelto contacto, retrocede y frena. El rotor, un freno que tendrá o aquí o aquí detrás. Si os dais cuenta, para poder accionar y engranar con facilidad, hace falta que la rueda libre, aquí se ve, la palanca empujar hacia afuera a través de el estriado helicoidal, gira, lo que aumenta la probabilidad de que engrane a la primera. En esta otra figura se representa la alimentación. A través de carcasa de motor de arranque se da masa directa a la batería y el motor de arranque tiene dos alimentaciones. La primera, que es la principal, representada por un cable bastante grueso, que es el 30, y luego tengo una alimentación a través de un cable más fino, que es la llave de contacto. Obviamente el consumo mayor, el principal, viene a través de una línea que no tiene ni fusible ni interruptor alguno. En la representación esta se puede ver cómo se alimentan cada una de las partes del motor. Doy contacto y lo vemos. Aquí se puede apreciar cómo la línea principal alimenta al motor y la línea que proviene desde la llave de contacto alimenta al relé. Ya digo, en este caso no me han separado, en el caso del relé, la parte de accionamiento de la de retención. ¿Cómo se montan las reductoras en este tipo de motores de arranque? Si bien hay que entender que hay varios tipos de reductoras, la más usada por economía y simplicidad son la del tipo de engranajes planetarios. En esta representación se ve como para unas vueltas del rotor la salida hacia el piñón da bastante menos vueltas, con un pequeño espacio, que es lo importante. Por eso este tipo de reductoras se usan tanto, por su pequeño tamaño.
En este dibujo se puede apreciar perfectamente cómo el planetario piñón amarillo, que en este caso es la salida, la que iría accionando o lo que estaría accionando el piñón de engrane. En este dibujo se puede ver cómo el planetario, que es el piñón amarillo, que es el que está acoplado al eje del rotor, gira a más revoluciones que el portasatélites, que es la cruz verde, y que gira bastante más despacio. Jugando con la relación de transmisión entre los satélites, el planetario y la corona, se puede jugar con la velocidad de salida. En el caso de los motores de arranque, lo normal es que la corona sea de un material plástico, los satélites sean metálicos y el planetario también sea metálico. Bien, ahora vamos a ver cómo demonios funciona esto de la rueda libre. Mirad, antes de empezar a dibujar tenéis que entender una cosa. Al igual que ocurre con una bicicleta, que también tiene una rueda libre, cuando el pedal va más rápido que la rueda, o intenta al menos, trabaja en el sentido de arrastre. Todo el mundo lo tiene claro. Cuando tú tiras o te pones de pie en la bici, efectivamente, como la rueda está retenida, el piñón quiere adelantarla a través de la cadena con los pedales. Por el contrario, si vas cuesta abajo, es al revés. Es decir, la rueda quiere adelantar al piñón. Eso, si tú estuvieras montado encima de un dientecito del piñón, lo que verías sería que está girando en sentido contrario al primero. Es decir, cuando es el piñón el que quiere arrastrar a la rueda, imaginaos que se produce un sentido a derechas. Por el contrario, si es la rueda la que quiere adelantar al piñón, eso equivale a un sentido de giro neto a izquierdas. Voy a aprovechar para montar un dispositivo que solo permite un rodamiento, pero que solo va a permitir el giro en uno de los sentidos, libre. Y en el sentido contrario va a bloquear. Hay muchos tipos de rueda libre. De hecho, la que se usa en los motores de arranque no vale la de las bici, porque la de las bici saltaría. La potencia o el par que es capaz de soportar un piñón de una bici, la rueda libre de una bici, es bastante pequeño. El tipo que más se usa, hay otros, pero el tipo que más se usa por economía y por fiabilidad en los motores de arranque de accionamiento por relé son un tipo de rueda libre que se denomina de rodillos. Voy a hacer un dibujo muy simplificativo para que entendáis cómo funciona. Tenéis que entender que es un dibujo que no es real, es una idealización del concepto. Por tal, lo voy a hacer plano. Me explico. Si bien la rueda libre está formado por un aro exterior, un aro interior y una serie de rodillos que los comunica, yo solamente voy a dibujar un rodillo, como si fuera plano, para poder explicarme mejor. Bien, ¿cómo funciona esto? El aro interior lo voy a poner azul y el exterior negro. El aro interior es una pista. El aro exterior es otra pista, pero tiene truco. Y es que es tal que así. Es decir, tiene pendiente. Es cierto que es una pendiente muy pequeña, pero tiene pendiente. Y pongo un rodillo, un tonel. Un tonel. Este tonel está comprimido hacia la parte que cierra gracias a un resorte. Hasta ahí, bien, ¿no? Un techo que con pendiente, un rodillo
y un resorte que mantiene el rodillo clavado. Obviamente, conforme se avanza en este sentido, la pendiente hace que la altura libre decrezca. Bien, ¿qué ocurre si vamos a mantener fijo el aro interior? ¿Qué ocurre si intentas desplazar el aro móvil hacia allá? Va a haber un giro del rodillo hacia la zona de liberación. Por tanto, vas a poder moverse porque el rodillo quiere girar o rodará hacia o buscando la zona en la que más altura hay al techo. Se libera, no hay compresión, no presiona. ¿Qué pasa si por el contrario empujas en este sentido? Si os dais cuenta, el rodillo va a querer clavarse y os puedo asegurar que esta distancia es fija. Como va a querer clavarse, lo que va a hacer es arrastrar solidariamente el aro interior. Efectivamente, si esto lo multiplicas por 4 y lo doblas, has pasado a lo que es una rueda libre. ¿Que hay más par? Le meten más rodillos, lo que quepa. Con este simple dispositivo consigues que de forma bastante fiable transmitir un par en un sentido y transmitir 0 par en el opuesto. Inconveniente, hay restregueo. Restreguea. Eso que hace que esto no pueda trabajar en el sentido de liberar o de friccionar durante excesivo tiempo porque va a terminar gripando. Es decir, por frotación va a terminar calentándose y por tanto soldándose. Bueno, y ahora vamos a ver de qué va esto de las bobinas de accionamiento y retención que hay dentro de un relé. Antiguamente, un relé normal de un motor de arranque de accionamiento por relé básicamente era efectivamente un relé, es decir, tenía un núcleo de hierro dulce del tipo desplazable que era alimentado por una bobina. La posición central de la bobina estaba decalada con respecto a la posición central del núcleo. Por tanto, cuando le dabas tensión a la bobina, tendría tendencia a centrarse, es decir, pasar de ese centramiento a cero. Bien, pues nada, tú le das tensión, cierras contacto, das tensión a la bobina, genera un campo electromagnético y eso acciona la palanca y empieza el proceso de funcionamiento de un motor de arranque. Bien, ¿qué ocurría? Lo siguiente, durante el momento de arrancar es muy importante que toda la potencia disponible esté usándose para alimentar a las bobinas, tanto del rotor como del estator. Se comprobó que la potencia eléctrica que consume esta bobina realmente no es necesaria al 100%. Es decir, el 60% de la potencia que necesita esta bobina realmente se usaba para restregar, para accionar. No se usaba para mantener en la posición. Entonces dijeron, un momento, si tengo aquí un 60% de energía que la puedo usar en lugar de para arrastrar, para accionar, quítala. Es decir, si cuando yo desplazo el núcleo necesito más potencia que solamente para mantener el piñón engranado, lo que voy a hacer es desacoplar esa o parte de esa bobina que es tan grande porque necesito mucha potencia para arrastrar y dejar solamente la parte que necesito ¿para qué? Para mantener el relé comprimido contra la corona. Por tanto, en lugar de hacer solamente una única bobina, la voy a partir en dos. Una que se va a encargar de hacer la función de accionar y otra que se va a encargar de hacer la función de retener. Es decir, tengo el núcleo, tengo el contacto trasero,
aquí tengo un tornillo, aquí tengo otro tornillo. Esto viene de positivo directo. Pues bien, desde la llave de contacto voy a alimentar a la bobina. Lo que ocurre es que no voy a hacer una única bobina, voy a hacer dos. Una que se va a encargar de retener en la posición tal que el piñón está engranando con la corona, y otra que solo se va a usar para accionar. Para eso voy a hacer la siguiente conexión. Este es el rotor. Bien, como digo, esta va a ser la bobina de retención, esta va a ser la bobina de accionamiento. Es decir, ¿por qué se llama de retención? Porque esta es la que se usa para retener el piñón engranado. Y la de accionamiento solo se usa para o durante el proceso de accionamiento, de desplazamiento del relé. Y una vez que el relé ha llegado a final de carrera, se desacopla, desaparece su función y solo se queda alimentada esto. Claro, ¿cómo consigo esta jugada? Pues muy sencillo. Básicamente, cuando el relé está o durante o aún no ha llegado a su final de recorrido, si os fijáis, el contacto aún no ha llegado a tocar el tornillo superior del relé con el tornillo inferior. Aquí aún hay aire. La corriente que va a hacer va a alimentar la bobina de retención, que aporta potencia, va a alimentar la bobina de accionamiento, que aporta potencia, que se va a usar ¿para qué? Para alimentar las bobinas del estátor. Y esta función es muy importante. ¿Por qué? Porque la potencia que se usa para empujar el núcleo también se usa para precebar los campos electromagnéticos del estátor y del rotor. Es decir, la corriente viene desde la llave de contacto, va a la bobina de accionamiento, hace el bucle. Por aquí no puede subir porque está el circuito abierto, por tanto continúa primera bobina del estátor, segunda bobina del estátor y luego va al rotor. Genera un campo electromagnético que, si bien no es el efectivo, el útil, por ser muy débil, ya que este camino presenta mucha resistencia, sí es suficiente para iniciar. Con ese cebado inicial del motor de arranque, ¿qué se consigue? Un arranque rápido. No es lo mismo dar toda la potencia a las bobinas de rotor y el estátor desde T igual a 0 al nominal a partir de un nivel intermedio. Es decir, ya está consolidado un campo electromagnético, si bien no es potente, pero sí de valor apreciable, y a partir de ahí, al cerrar circuito, sí que origino un campo electromagnético efectivo útil, pero que de forma mucho más rápida. Bien, ¿qué ocurre cuando el relé ya ha llegado a final de carrera? Es decir, se consolida el desplazamiento. Como he dicho antes, en ese momento en el que se va a producir el ja, 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 no necesito tanta potencia en el relé, sino que esa potencia extra la voy a sacar del relé y se la voy a dar al motor. ¿Cómo lo hago? Desacoplando la bobina de accionamiento. ¿Eso cómo se consigue? Pues muy sencillo. Si os dais cuenta, la masa de la bobina de accionamiento la hace a través de la salida del contacto principal del relé. Bien, al cerrar, comunica esa unión a través de dos positivos. Uno directo, con muy poca resistencia, porque son de tamaño importante, de sección de batería, y otro a través de la llave de contacto, un camino con mucha más resistencia. Es decir, este camino le cuesta a la corriente mucho más que este otro. Este es más franco. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a aparecer aquí tensión de batería y aquí tensión de batería. Por tanto, hay diferencia de potencial entre extremos de 0 voltios. Desaparece. Ya no está.
no consume porque antes y después de la bobina hay la misma tensión aplicada. Es como si no estuviera, solo trabaja la de retención, la que se encarga de retener el piñón engranado. Bien, como por tanto aquí se puede apreciar el aprovechamiento de la potencia útil en la función que realmente se requiere. Bien, con esto creo que ya he concluido con la explicación de lo que es el relé de accionamiento. Hasta luego, pues.